La tabla periódica, chicos, se ha ido evolucionando año tras año, ¿de acuerdo? Los elementos químicos iban apareciendo a lo largo de la historia, ¿no? Eh, Inclusive todavía cuando hablamos de Mendeleev, solamente Mendeleev en la época de Mendeleev, en el año 69, 1869, él ordena justamente más o menos 62 elementos químicos, aprox, ¿no? Algunos dicen 60, otros dicen 63, pero son, bueno, en realidad me parece que son 62 elementos que justamente ordenan los Mendeleev, ¿no? En su época. A ver, vamos a escuchar a ver si se puede lograr escuchar. Hola amigos, soy... Bien, no se escucha muy bien. Bien, acá tenemos lo que corresponde, jóvenes, a elementos químicos que vamos... Sí, no se escucha muy bien. En la mañana se escuchaba. Bueno. Bien, no importa. Aquí tenemos un científico llamado Brand, accidentalmente descubre el fósforo, ¿no? Teniendo la idea justamente de poder producir justamente oro. ¿Ya? Entonces, descubre el fósforo como primer elemento o uno de los primeros elementos en descubrirse. En el siglo XVIII aparecen justamente los gases diatómicos, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Son elementos químicos que nosotros los consideramos bastante en los elementos no metálicos. Lavoisier, que fue un partícipe en la química moderna, porque marca la historia de la química, ¿no? Promoviendo una ley importante, que es la ley de la conservación de la materia, mediante los elementos químicos que él pudo conocer, ¿no? No todos los elementos, que actualmente nosotros conocemos, lo conoció Lavoisier, ¿no? Definitivamente conoce algunos elementos como de repente el hidrógeno, el oxígeno, el bismuto, ¿no? El níquel, el oro, el platino, el plomo, pero esos elementos formaron parte, obviamente, de la revolución que él generó, ¿no? En el siglo XIX ya justamente aparece Johann Dobereiner proponiendo un ordenamiento llamado triadas, o sea, una serie de 3 en 3, donde el elemento justamente, que en este caso era el del centro, era la semisuma de los extremos. Entonces, esa serie decae porque algunas no coincidían con el ordenamiento que había planteado justamente Dobereiner. Años más adelante aparece justamente Newlands promoviendo un ordenamiento llamado la ley de octavas. La ley de octavas, no confundir con la ley de octeto, porque la ley de octavas es un ordenamiento de elementos químicos mediante orden de 7 en 7. ¿Y por qué le llamó octavas? Porque el octavo elemento, ¿de acuerdo?, que iniciaba la segunda serie, tenía las propiedades físicas y químicas similares al inicial. Por eso lo llamaron octavas. En este caso, la tabla corta, la tabla antigua, que trasciende justamente, que marca justamente la historia de la tabla periódica, fue justamente de Dmitri Ivanovich Mendeleev. En 1869 da la propuesta de una tabla, en este caso, ordenada mediante la masa atómica. Ese orden creciente a la masa atómica fue propuesta por Mendeleev, y esa era la ley periódica antigua, ¿no? La tabla que nosotros conocemos actualmente, la que nosotros observamos, no es una tabla ordenada mediante la ley de Mendeleev, es una tabla ordenada mediante la ley periódica moderna propuesta por Henry Moseley. Entonces, Moseley en 1913 propone justamente la ley periódica moderna. ¿Qué es la ley periódica moderna? Las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos iban en forma proporcional al número atómico. El orden creciente al número atómico se iba justamente formando el ordenamiento sistemático de los elementos químicos. Entonces, actualmente nosotros manejamos esa información en la tabla periódica que nosotros conocemos. Pero esa tabla periódica que nosotros ahorita lo estamos viendo no es una tabla periódica formada por Werner, porque Werner se le menciona como el diseñador de la tabla periódica. Han aparecido justamente muchas, en este caso un científico que había mejorado esa tabla, la tabla larga, que la conocen como justamente la tabla de Werner, ¿no? Esa es una tabla mejorada, definitivamente.
Está descrita la tabla periódica por arreglos horizontales llamados periodos y arreglos verticales llamados justamente grupos. ¿De acuerdo? Los periodos representan los niveles energéticos. Supongamos que en este caso tenemos al grupo 2. El grupo 2, la familia justamente de los alcalinos, tienen dos electrones de valencia, presenta dos electrones de valencia. O sea, sus propiedades químicas son completamente similares, ¿no? El berilio, magnesio y calcio, como te está mostrando ahí, en su última capa, en su último nivel, presentan dos electrones todos los tres elementos, ¿no? Por eso se dice que estos elementos químicos presentan las mismas propiedades químicas. Pero un periodo es muy diferente, porque el periodo, en este caso, que es un arreglo horizontal, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, son completamente distintas. El hecho que permanezcan en el mismo periodo no quiere decir que sus propiedades sean similares. En el grupo sí, pero en el periodo no es así. Entonces, el periodo, en este caso, solamente representa los niveles energéticos. Si tú puedes observar, el potasio, el calcio y el escandio presentan 4 niveles energéticos, los 3 elementos. Entonces, lo que vamos a ver en forma, lo que hemos visto ahorita en forma resumida, lo vamos a ver en forma detallada con respecto a la teoría. ¿De acuerdo? Por eso vamos a recordar qué es justamente la tabla periódica. La tabla periódica, como te había manifestado, es una tabla periódica arreglada ya, es una tabla ya mejorada. La tabla que constituye Werner, el que diseña la tabla periódica según la ley de Moseley, era más o menos la idea, ¿no? Así es. Esta es la tabla antigua, ¿no? La tabla del señor Werner. La tabla larga, le dicen. Ya, más o menos esa es la idea. Así. ¿No? Así era la tabla, antes era así la tabla. ¿Ya? Actualmente nosotros no conocemos esta tabla, ¿no? En los años 90, ¿de acuerdo? Se ha ido constituyendo la tabla periódica, ¿no? Se ha ido mejorando, en otras palabras. La parte que nosotros encontramos aquí, en esa tabla de Werner, ya no está acá. Estos elementos químicos ya son considerados justamente elementos que poco a poco se han ido constituyendo, ¿no? Que se le conoce los elementos transuránicos. El científico Glenn Seaborg es un apasionado justamente de estos elementos que descubre y también utiliza 14 elementos químicos. Dentro de la tabla periódica, él ha constituido 14 elementos. Inclusive se predice que ha constituido más elementos químicos, que todavía no se menciona. Por esta razón, la UPAC, la entidad superior química aplicada, le da homenaje a Seaborg por el gran estudio que ha participado en la parte de ciencia química, colocándole su nombre como un elemento químico, el seaborgio. El seaborgio es un elemento químico transuránico que para nosotros representa justamente un homenaje a Seaborg. Entonces, Seaborg lo que hace es minimizar, ¿no? Y arreglar la tabla periódica. Entonces, ¿cómo la arregla la tabla? Es más o menos la tabla que nosotros conocemos, ¿no? La tabla que es de esa manera. Esta es la tabla que nosotros conocemos. Entonces, esta tabla periódica es justamente la que mejora Seaborg. Ahora, este pedazo de tabla que ves acá, este rectangular, está adherido a esta parte. Está unido a esta parte. Que acá se presentan como los elementos lantánidos y actínidos. La serie lantánido-actínido son estos. Por eso, la tabla periódica debe ser más o menos así, ¿no? Tiene justamente una estructura de 3D. La familia lantánido y la familia actínido. ¿No? Más o menos la idea es eso. Así debe ser. Entonces, se dice que el periodo 6 y el periodo 7 son los periodos más largos de la tabla periódica. Consta de 32 elementos químicos. El periodo 6 y el 7, ya que el periodo 7 ya está completo. El último en descubrirse, que es el oganesón, que se descubrió en el diciembre de 2016, sintetizado, el oganesón, el elemento 118. Lantánido y actínido, los elementos transuránicos, de acuerdo, se encuentran en un solo grupo. Y ese grupo, el único grupo que se pertenecen a estos elementos es justamente el 3B, que eso es un grupo denominado justamente tradicionalmente grupos B, ¿no?
Nosotros lo conocemos como grupo B y grupo A, ¿no? Pero eso es en forma tradicional, ¿no? Entonces, es de esta manera nosotros conocemos la tabla periódica. Bien. Ahora, ¿base a qué ley se ha propuesto esto? Base a la ley periódica moderna. La ley periódica moderna, propuesta en 1913 por Henry Moseley, ¿no? Propone justamente un criterio, muy bien, un ordenamiento sistemático, muy bien, Carlos, de los elementos químicos, ¿no? Base del número atómico. O sea, lo que enuncia justamente el señor Moseley es justamente el orden creciente al número atómico. Conforme justamente va aumentando el Z, las propiedades químicas y físicas, el ordenamiento justamente ya se va ordenando de forma periódica. Entonces, dependía mucho la ley periódica del número atómico. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Acá podemos mencionar de que en este caso que la ley periódica, las propiedades tanto físicas o químicas como químicas de los atómicos. Y eso es justamente lo que pudo deducir Moseley en la ley natural, así le dice también, ¿no? Ahí ves justamente los elementos químicos y miras su Z, ¿no? Ahí está el Z, ¿no? Los elementos químicos se van ordenando conforme va aumentando el número atómico. Esa es la ley periódica que nosotros estamos manejando. No es la ley periódica antigua. La ley periódica de Mendeleev es el orden creciente. La actual es respecto al número atómico. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque a veces nos confundimos en ese aspecto, ¿ya? Entonces nosotros podemos, chicos, podemos ubicar los elementos químicos, ¿no? Nosotros podemos ubicar los elementos químicos. Ahora, esa tabla periódica está descrita en dos arreglos muy importantes. Un arreglo horizontal, ¿no? Que es, se le conoce como periodos, esos son periodos, son arreglos horizontales, son niveles de energía. ¿Y cuántos periodos existen en la tabla? Existen 7 periodos, 7 filas horizontales. Esas filas, esos periodos, de acuerdo, representan niveles energéticos, ¿no? Son niveles de energía. ¿Y cómo, profesor, puedo saber qué periodo hay en un elemento químico? ¿O en qué periodo se encontraría? Se puede encontrar en el periodo 7, en el periodo 8, perdón, en el periodo 6, el periodo 5. Claro que el periodo 8 también existe, ¿no? Bueno, en este caso sí sabemos que existe, pero todavía no se constituye, ¿no? Todavía no sabemos, en este caso se va a aparecer, bueno, tendría que aparecer el elemento 119, ¿no? Pero 7 periodos están ahorita completos y constituidos en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo encontrar el número del periodo? El número del periodo de los elementos se constituye por el número o el nivel mayor de energía. El mayor nivel energético vendría a ser justamente el periodo de los elementos químicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, el periodo. Muy bien, pero para eso, chicos, hay que configurar, ¿no? Antonella, ¿alguna duda? ¿Sí? Antonella, ¿una duda? ¿Alguna duda ahí? ¿Está bien? ¿Todo claro? A ver, vamos a configurar. Ya, muy bien. Me avisas, ¿ya? Vamos a configurar el selenio, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Mira, vamos a recordar configuración porque es importante de que ustedes recuerden configuración. Muy importante. Entonces voy a configurar el selenio, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Lo voy a configurar en forma kernel porque los ejercicios que están planteados están en función a la configuración simplificada, a la configuración de kernel, ¿ya? A la función kernel. ¿Qué significa configuración kernel? Es utilizar gases nobles. Entonces yo voy a utilizar los gases nobles. A mí el primer gas noble, 2 electrones tiene. Después voy a considerar al elemento gas noble neón, que tiene 10 electrones, ¿no? ¿Está bien, no? Muy bien. El siguiente, el tercer gas, que es el argón, que tiene 4 electrones, ¿alguien sabe? Muy bien, Alessandra. 18 electrones, muy bien. 18, muy bien. Muy bien. El criptón, ¿cuántos electrones tiene el criptón? Muy bien, chicos, 36, estamos muy bien acá en los gases. El xenón, ¿cuántos electrones tiene? El xenón.
54, muy bien, Andrea. 54, excelente. Y el último, el más radiactivo, el radón, que tiene 86. Muy bien, Alexander. Excelente. Entonces, mira cómo te voy a enseñar cómo configurar kernel sin necesidad de tener la configuración larga. Entonces, primero hay que configurarlo en kernel mediante el gas noble cercano al selenio. Si yo me fijo en mis gases nobles, el gas noble cercano al selenio debe ser el argón. Claro, porque profesor, el criptón no, porque el criptón es 36. Entonces yo voy a colocar, chicos, acá el argón, mira. Voy a colocar aquí al argón. Argón, ¿ves? Profesor, ya entendí que hay que colocar el gas noble cercano al elemento químico. Lo que yo no entiendo es ¿qué sigue? ¿Cómo yo ordeno esto? Porque yo me doy cuenta cuando yo configuro en forma larga y después lo simplifico. Pero si yo les pongo de frente el gas noble, ¿cómo lo hago? Ese es justamente lo que yo quiero que aprendas ahorita, en estos 10 minutos. Entonces, debo aprender la mnemotecnia que habíamos estudiado, ¿no? Sí, soy peruano, soy de Perú, soy futuro de Perú, soy futuro de Perú. Pero, en el caso de los gases nobles, no es así, ¿no? En los gases nobles, acá es sí, soy peruano, y acá aparte, el soy peruano, ¿ves? O sea, quiere decir que en kernel solamente existiría un soy peruano, nada más. Ya no aparece soy peruano, ¿no? En forma repetitiva, ¿no? Sí, soy peruano, pero en kernel solamente aparece el helio, es el sí, acá dentro está el soy peruano y aparece el soy peruano acá. Entonces, sí, soy peruano, así sería, y acá sería soy del Perú. Acá sería soy del Perú. ¿Ves? Soy futuro del Perú. ¿Ves? Es lo mismo, ¿te das cuenta? Soy futuro del Perú. ¿Ves? Ahí está. Entonces, como yo veo que aquí, en este caso, el argón no le sigue el soy de Perú, le coloco acá. Soy del Perú. ¿Ves? Ahora me voy a dedicar a llenar electrones. El argón es, en este caso, 18. Más 2 que tiene Char sería 20. Difuso, como máximo, tiene 10. Sería de 10. ¿No? Y el principal, como máximo, tiene 6. Pero si yo pongo 6, me paso. Debo poner lo que tengo acá. Entonces coloco solamente 4. Entonces quiere decir que aquí ya llené 34 electrones, ¿sí o no? Ya lo llené. Ahora, ¿cómo hago el nivel, profesor? Porque el nivel sí me mareo muy poquito. ¿Cómo coloco niveles de energía? ¿Cómo yo sé qué número colocar, en otras palabras? Entonces, yo voy a contar los gases. Este es el primer gas. Él es el segundo gas. Quiere decir que el argón representa el tercer gas. Y como representa el tercer gas, sería tercer gasa, 1 mayor, 4. ¿Ves? Si él es el tercer gas, empieza de 4. Si fuese el cuarto gas, empieza de 5. Si fuese el quinto gas, empieza de 6. ¿Me dejo entender? Como yo sé que es el tercer gas, empiezo de 4. Salto, 4. El S y el P tienen el mismo nivel. En cambio, el difuso tiene un nivel menor. 4, retrocedes. 3. Ya lo configuraste. ¿Me entendiste? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Así me evito configurar toda la cadena y de frente lo simplifico. Vamos a hacer más ejemplos, Xiomil. No te preocupes. Lo que quiero que ahorita es que entiendan o que miren cómo se está haciendo esto, nada más. Pero vamos a hacer más ejemplos para que puedan ustedes habituarse a este kernel. Así es más rápido, claro. Porque así encuentro la configuración rápida y puedo encontrar mi periodo. Claro, eso depende también. Si tú quieres hacerlo cadena larga, lo puedes hacer, no hay problema, Joseph. Claro, al final vas a encontrar el periodo y grupo igualito, no hay problema. Claro, y si haces en forma larga y después lo simplificas, te va a salir lo mismo. A ver, otro ejemplo para que puedan verlo. De repente les conviene hacer más rápido así. A ver, otro ejemplo, mira. 17, ¿ya? Cloro.
Primero busco el gas noble cercano al cloro. Ya. A ver, Alessandra, ¿cuál sería el gas noble cercano al cloro? A ver, dime. Ah, claro, pero ese es cuando es configuración de D9 y D, es un anómalo, pues, ¿no? Todavía. Vamos a ver un ejemplo también de eso, ¿ya, Alessandra? A ver, ¿qué sería con cloro? A ver, ¿cuál sería el gas noble? Ah, muy bien. Entonces, el gas noble cercano al cloro es el neón, ¿sí o no? Es el neón, profesor. Entonces, tú colocas neón, ¿ves? Acá le colocas neón. Ahí está. Después de hacer, miras, el neón es soy peruano, ¿ves? Entonces, como es soy peruano, coloca soy peruano. Soy peruano, ¿ves? Ahora llenas electrones. 10, que es el neón, más 2 sería ¿cuánto? 12. Para que sea 17, él tiene que ser ¿cuánto? Ah, él tiene que ser 5. ¿Sí o no? Ahora, el neón es el segundo gas. Y como es el segundo gas, entonces quiere decir, como él es el segundo, empieza de un nivel mayor. 3. Como char y principal tienen el mismo nivel, le pones 3. Y ya está. Así es, Alessandro. Sale 3S2 y 3P5. Así es. Ya está configurado en kernel, ¿ves? A ver, uno más grande. A ver, le pongo la plata. A ver, la plata. La plata 47. A ver, pregunta, ¿qué gas noble utilizo? Muy bien, utilizo el gas criptón, el más cercano, ¿no? Después del criptón, ¿qué le sigue? Ah, soy de Perú, profesor. Soy de Perú. Soy del Perú. Lleno de electrones, ¿te parece? Electrones. 36. Más 2, profesores, 38. ¿Sí o no? Para que el difuso, como cantidad mayor de electrones, es 10. 38 más 10 sería 48. Se pasó. Entonces no es 10, es 9. Ahora los niveles. Él es el cuarto gas. Por lo tanto, empiezo de un nivel mayor. 5. Salto. 5. Retrocedo. 4. ¿Ves? Ah, pero el principal no tiene electrones, profe. No te preocupes. Lo borras. Listo. Ya está configurado. Profe, pero esta configuración es de 9. Usted dijo que el D9 es un anómalo. Es menos estabilidad. No puede tener D9. No puede finalizar en D9. Entonces usted tiene que mejorar la configuración. Entonces voy a mejorarlo. Y al mejorarlo significa que el nivel mayor le va a dar un salto electrónico de un electrón para que se estabilice, ¿sí o no? Entonces significa que el criptón pasaría así, ¿no? 5S1, 4, difuso, 10. Ahora sí estaría correcto. El D, muy bien, el D no puede ser ni D9, Antonella, ni D4. No puede ser ni D9 ni D4, como lo hemos manifestado. ¿De acuerdo? Si a mí me sale la configuración D4, lo tengo que cambiar a 5. Si me sale D9, lo tengo que cambiar a 10. Y es porque el nivel mayor le da un salto electrónico para poder obtener mayor estabilidad. ¿Ya? Bien, a ver, último ejemplo. Calcio. Calcio, 20. Calcio 20. ¿De acuerdo? Calcio 20 sería, en este caso, el más cercano, argón, ¿no? Muy bien, ese sería argón. Es el argón. El argón, soy de Perú. Soy de Perú. Soy del Perú. Electrones, 18 más 2 sale 20. Ahí queda, ¿sí o no? ¿Ves? Ahí quedó. Como el argón es el tercer gas, sería 4, saltas 4, retrocedes 3, ¿ves? Pero como el difuso y el principal no tiene electrones, lo borras. No hay electrones, pues. Y ahí quedaría en este caso,
la configuración, ¿no? Ahora, como dice en este caso Araceli, ¿cuál prefieres? A ver, aquí, ¿no? Configuración larga, si tú quieres, configura larga, ¿no? Sí, soy peruano, ¿no? A ver, Char tiene 2, más 2 sería 4, más 6 sería 10, más 2 sería 12, más 5 sería 17. Niveles, Char, 1, 2, 3. El principal, segundo subnivel, empieza de 2 y esto sería 3. ¿Ves? Sale lo mismo, porque todo esto es 10. Él es neón. Y quedaría 3S2 y 3P5. ¿Ves? ¿Sale lo mismo o no? Así es, ¿ves? Por eso la simplificada te ayuda solamente en hacer la cosa más rápida. Que puedes hacerlo en forma larga, también lo puedes hacer. Eso no es problema. Solamente para que puedas hacerlo más rápido. Pero para eso tú tienes que trabajar, ¿qué cosa? Tienes que trabajar los gases nobles, saber los electrones de los gases nobles. ¿Tenés la idea? ¿Sí? Todo es S. Ya. Listo. Muy bien. Ahora, en este caso, vamos a observar, ¿de acuerdo? Acá un ejemplo, ¿no? Acá tenemos el sodio. El sodio, en este caso, lo voy a configurar. Y al configurar me sale así, mira, en forma larga, ¿ves? Y en forma larga, el nivel mayor sería 3. Por lo tanto, él sería periodo 3. Mayor nivel, periodo 3. Ahí está. ¿Ves? Ahora, en el caso del bromo 35, lo voy a configurar en kernel. Gas noble, argón. Cercano, gas noble, argón. Entonces acá sería 4S2, ¿no? 3 de 10 y 4P5. En kernel. Ya te enseñé cómo hacerlo en kernel. ¿Ya? El mayor nivel es 4. Acá está el mayor nivel 4 y acá también va el 4. Entonces el mayor nivel vendría a ser 4, ¿no? Periodo 4, ¿ves? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál sería el periodo acá? El periodo es el mayor nivel. Acá está. Él es mayor nivel, él es mayor nivel. Para el selenio, el mayor nivel es 4. Por lo tanto, aquí, chicos, el periodo debe ser 4. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Sí? En este caso, el cloro 37, el cloro 17, el mayor nivel es 3. Ahí está, su mayor nivel. Por lo tanto, el cloro tiene un periodo de 3. Ese es su periodo 3. ¿Sí? Ese es el periodo 3. ¿Sí? En la plata, el mayor nivel entre 5 y 4, la plata entre 5 y 4, el mayor nivel es 5. Por lo tanto, el periodo debe ser 5. El periodo debe ser 5. Aquí el calcio 20, ¿de acuerdo? Calcio 20, su periodo es el nivel mayor, periodo 4. Por lo tanto, el periodo acá, el mayor nivel es 4, el periodo debe ser 4. ¿No? Así sería, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien los periodos? ¿Está bien los periodos? Está claro los periodos, ¿no? Chicos, ¿cómo hallar periodos? ¿Sí? Está claro los periodos. Bien. Listo. Ahora vamos a ver los arreglos, en este caso, verticales. ¿De acuerdo? Los arreglos verticales. ¿Ya? Arreglos verticales. Muy bien. En los arreglos verticales nosotros tenemos grupos. A eso le llamamos grupos. La YUPAC lo cataloga como grupos, en este caso columnas, ¿no? ¿Cuántas columnas existen en la tabla periódica? Existen 18 columnas en la tabla. Por eso YUPAC lo menciona los grupos con números arábigos. O sea, grupo 1, grupo 2, grupo 9, grupo 11, grupo 13, grupo 17, grupo 18.
Entonces, ellos mencionan así, bueno, Yupac menciona así sus grupos. Pero en forma tradicional, nosotros hemos aprendido los grupos. ¿Qué son en forma tradicional? Estamos hablando de dos partes importantes, dos familias, que son justamente la familia representativa, que son los grupos A. Ellos son grupos A. ¿Y cuántos grupos A, tradicionalmente hablando, hay en la tabla periódica? Existen 8 grupos A. Los A, o los elementos del grupo A, ¿de acuerdo? Son aquellos elementos que su configuración electrónica terminan o bien en S o bien en P. Cuando termina su configuración en S, es grupo A. Si termina en P, también es grupo A. Profe, ya, entiendo el grupo A. ¿Por qué en este caso? Listo, sí, se entiende. Porque termina en S o termina en P. Pero ¿cómo hallar el número de grupo? El número de grupo, jóvenes, el número de grupo se halla mediante la suma de electrones de S y de P. Y recuerda que hace rato te mencioné que S y P, chicos, son, en este caso, de mayor nivel energético. Entonces quiere decir que los electrones de mayor nivel de energía representan el número de grupo. Tienes que sumar S y P del mayor nivel de energía. ¿De acuerdo? Del mayor nivel de energía. A ver, ejemplo. Vamos acá. Acá tenemos, mira, el periodo me dice que es 4, ¿correcto? Pero según la teoría me dice que debo sumar los electrones del mayor nivel de energía. Entonces, esto vendría a ser así, ¿no? Sería 2, ahí está, porque estos son electrones del mayor nivel. Y acá también tengo 4, que son los electrones del mayor nivel. Entonces, el grupo sería 4 más 1 es 6. 6A. ¿Y por qué le pongo A? Porque termina en principal, pues, ¿no? Le pongo A porque termina en principal. Ahora, Yupac le dice al grupo 6A, le dice grupo 16. Profesor, ¿y cómo sé que es grupo 16? Fácil, porque de 6A le sumas 10 nada más. O sea, si es 4A, grupo 14. Si es 7A, grupo 17. Si es 8A, grupo 18. ¿Me entiendes? Le sumas 10. Pero siempre y cuando parta del 3A en adelante. No me vayas a decir, grupo 1A, 11. No, eso está mal, pues. El grupo 1A es el grupo 1. Ahí no cambia. El grupo 2 es el grupo 2A. Tampoco cambia. Cambia a partir del grupo 3. 3A. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenemos el mayor nivel. Claro que sí, muy bien, así es 2 más 5, 7. Por lo tanto, como ya manifestó tus compañeros, esto sería del 7A. Y excelente trabajo, esto vendría a ser el grupo 17. Así es, ¿no? Es el grupo 17, así es. Por eso aparecen estos números en paréntesis, ¿no? A ver, profesor, la plata no le puedo colocar el grupo todavía. ¿Por qué 17? Vuelvo a repetirte que en este caso, cuando aparece a partir del 3A en adelante, le tienes que sumar 17, le tienes que sumar 10 porque hay 10 columnas difusas. O sea, en otras palabras, es así, pues, ¿no? La tabla, este es grupo 1 y este es grupo 2. Pero todo esto de acá, todo esto, aquí hay 10 columnas. Hay 10 columnas. Y aparece aquí el 3A. Entonces, para ponerlo en Yupac y para hacer el conteo de las columnas, este 3A le tienes que sumar este 10. Para que aparezca el grupo 13. Entonces quiere decir que esto vendría a ser el grupo 13 de la tabla. Si es 4A, sería grupo 14, pues Xiomili. ¿Me entiendes, Xiomili? Solamente, vuelvo a repetir, a partir del 3A. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A.
Todos ellos le sumas 10. ¿Está claro? ¿Semili? ¿Sí? ¿Está claro la idea, no? Bien, vamos al siguiente. Acá tengo 4. No, pues. 1A y 2A no se coloca más 10, porque ahí no hay difuso. A partir del 3A, sí, a partir del 3A. A partir del 3A. Así es. Ya, periodo, en este caso, mayor nivel es 4, y el grupo sería los electrones, que en este caso vendría a ser 2A. ¿No? ¿Qué grupo sería en Yupac eso? ¿Qué grupo sería acá? ¿Qué grupo? Grupo 2, muy bien, William. Claro, porque él no tiene esos 10 columnas de difuso, pues. No tiene. ¿No ves que recién está iniciando? ¿Ya? Así hallaríamos, chicos, así hallaríamos los periodos y grupos, ¿ves? Ahí vamos a ver acá. Acá nuevamente, el grupo 2A, ¿ya? El yodo 53 vendría a ser Critón, 5S2, 4D10, 4P5. Suma de electrones del mayor nivel de energía sería 7, ¿no? Bien. Ahora, ya como conocemos los elementos representativos, ahora vamos a hacer los elementos de transición. No, Alessandra, no es 17A. No, Alessandra, 17A no es. Es grupo 17. A ya no. Si tú lo vas a sumar 10, ya A no se pone ya. ¿Correcto? A no se pone. El A nomás se pone o le vas a colocar 7A en natural. 7A. Como lo ha colocado Jessica. Como lo ha colocado Jessica está bien. Pero no existe 17A, pues. ¿No ves que los grupos A solamente existen del 1 al 8? Nada más. No existe 17A. El grupo 17 sí existe. Es Yupac. Es grupos en forma Yupac. El grupo 17, pero no 17A. Así es. Ok. Pensé que estabas confundiéndote. Bueno, ya, claro. Pero ya está claro, ¿no, Alessandra? Ya está claro, ¿no? Bien, bacán. Ahora, vamos a ver ahora los grupos de transición. Los grupos de transición también en este caso son grupos B, pero también son 8 nada más. Quiere decir que existen solamente 8 familias A y 8 familias B. Por lo tanto, en total, en forma tradicional, existen 16 grupos tradicionales. 16, profe, pero existen 18 columnas. Pero usted dice que hay 16 familias. ¿Dónde van esas 2 columnas que faltan? Bueno, en el grupo tradicional, transición, hay un grupo que tiene 2 columnas adicionales. O sea, hay un grupo que tiene 3 columnas unidas, que vendría a ser el 8B. El 8B tiene 3 columnas unidas. Es la familia más ancha de la tabla periódica. Tiene 3 columnas unidas ahí. Entonces, por esa razón es que existen 16 familias y no existen 18 familias. Pues. Ya, es por esa la razón. Ahora, un elemento que termina en S o en P es A. ¿Qué pasa cuando termina en D? Ya, cuando termina en difuso, se le conoce como terminación D, difuso. Si termina en difuso, es grupo B. ¿De acuerdo? Si termina en difuso, se le considera grupo B. ¿Sí? ¿Está bien, no? A ver, el número de grupo es justamente la suma de los electrones de S más los electrones de difuso. ¿De acuerdo? El número de grupo es justamente los electrones de S más los electrones de difuso.
¿Sí? Entonces, el char es del mayor nivel y el difuso es el menor nivel. Recuerda que el difuso es uno menor que el nivel char. ¿Quiénes son mayores? Ya te dije. Los mayores niveles son de S y de P. El difuso es menor nivel, uno menor. Si S, el nivel es 4, el difuso es 3. Si él es 5S, él es 4D. Si él es 6S, él es 5D. Siempre es uno menor, por eso es el antepenúltimo. El antepenúltimo nivel. ¿Sí? Ahora, vamos a ver acá, vanadio 23. Entonces, argón, 4S2 y 3D3. Ya está configurado. Entonces, voy a sumar los electrones de char, 2, y los electrones de difuso, 3. Esta suma, 2 más 3, me sale justamente 7. Perdón, 2 más 3 me sale 5B, ¿no? Porque termina en difuso, ¿ya? ¿Sí? 5B. A ver, vamos a ver acá. Esta plata, la plata, 47, también termina en difuso, ¿te das cuenta, no? Termina en difuso, ¿de acuerdo? Entonces, si termina en difuso, también el grupo B. Entonces, el grupo sería igual a ¿cuánto? La suma de electrones, acá sería 1 más 10, 11. No, ahí va a haber un problema, porque en este caso, si la suma de electrones es 8, 9 o 10, esa suma sería 8B. Si es 1B, la suma es 11. Si es la suma 12, es 2B. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cuánto sería? Allá. Como suma 11, es 1B, ¿no? Eso suma 11. Es 1B. Ahora, en UPAC, suma 11. Ya, entonces sería grupo 11. ¿No? Grupo 11. ¿Sí? ¿Está bien la idea ahí? Grupo 11, 1B y grupo 11. Muchachos. ¿Sí? Bien. A ver, acá tenemos el cuadrito, ¿ya? Acá está el cuadrito. Sí, dime, Ana. Porque termina en difuso, Ana. Acá está. Los grupos B, su configuración electrónica termina en D. Porque según el cuadrito que ves acá, el grupo, cuando suma 11, se le considera 1B. Acá está. Si suma 11, se le considera 1B. Si suma 12, se le considera 2B. No puede llegar a mayor a 12. La suma de electrones no llega a mayor a 12, Joseph, ¿eh? Solamente hasta 12 nada más. ¿Ya está? A ver, ejemplo, zinc. Configuramos, jóvenes, argón, 18, ¿eh? Sería 4S2, 3D10. Ya. Termina en difuso. Ahí está. Él es grupo B. Ahora sumo los electrones de S y de D. S y D. 2 más 10, 12. ¿Ves? ¿Y 12 qué sería? Allá. Se le considera 2B. En forma tradicional. Él es 2B. ¿Ves? Así sería. O sea, en UPAC es el grupo 12, pero en forma tradicional es 2B.
En forma tradicional sería 2B. ¿Sí? Ahora, existen, profesor, ahora usted, bueno, sabemos nosotros que termina en S o en P. Listo, ese es grupo A. También sabemos que termina en difuso. ¿Hay elementos que terminan en F? Sí, son los elementos transuránicos. Son los elementos transuránicos. El bloque F. Los elementos químicos, en este caso transuránicos, su configuración electrónica termina en F. A eso le llaman transición interna. Tierras raras. Y el único grupo, como ya te mencioné al inicio de la clase, el único grupo de las tierras raras o la familia lantánido o actínido es el grupo 3B, no hay otro. 3B siempre va a ser. O sea que si termina en F1 es 3B, si termina en F5, 3B, si termina en F7, 3B, si termina en F10, 3B, si termina en F12, 3B, si termina en F14, 3B. No importa la cantidad de electrones que tenga F, siempre va a ser 3B. Ese es el grupo. Y el periodo solamente varía, en este caso, en 6 o en 7. O es periodo 6 o es periodo 7. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo. Mira el uranio. Uranio 92. Ahí está el uranio. Uranio 92. Voy a configurarlo, ¿ya? Gas noble cercano al uranio. Ese es el radón 86. ¿No? Muy bien, Jessica. Radón. Soy futuro del Perú, sería el último, ¿no? Soy futuro del Perú. Por lo tanto, sería como el gas noble radón es el sexto gas, empieza de 7S entonces. Después soy futuro, F empieza, sería F, pero F es dos niveles menores, ¿eh? F es 2 niveles menor. Si difuso es un nivel menor, el F son 2 niveles menores. Si ya dije que esto es 7S2, sería 5F4, porque en este caso 86, que es el radón, más 2 sería 88, más 4 sería 92. Esa sería la configuración del gas noble, perdón, del elemento uranio. La configuración del elemento uranio. Pero esta configuración es justamente, tiene menor estabilidad. Se dice que el fundamental le va a proporcionar por un salto electrónico un electrón. Un electrón le proporciona. Y aparece el difuso. ¿Ves? Mira, date cuenta que aquí el fundamental, que era 4, ha trasladado un electrón para que aparezca el 6 difuso. Y lo vuelve más estable. Entonces, al tener fundamental incompleto, significa que esto se pertenece al bloque F. Ahí está. Periodo vendría a ser 7, ¿ves? Periodo debe ser 7. ¿Está bien? Así es, Carlos. La inestabilidad de los elementos se basa bastante en la energía que tienen. El fundamental, en este caso, participa en el salto electrónico de un electrón al difuso. Siempre el F va a compartir, siempre y cuando sea bloque F, ¿eh? Por si acaso, siempre y cuando sea bloque F. Es 7 porque el radón es el sexto gas, Araceli. Perdón, Ana. El radón es el sexto gas, por eso voy a empezar el periodo mayor. 1 mayor sería 7. A ver.
Bien, acá vamos a poner a otro, ¿eh? Acá está el torio 90, ¿ya? Configuramos. Sería gas noble cercano al torio. Es radón. Radón es el gas noble cercano. Ahora, como el radón es el sexto gas, sería Char. Acá sería soy, ¿no? Soy futuro del Perú, ¿no? Soy futuro del Perú. Ahora llenamos electrones. 86 más 2, ¿cuánto es? 88. Más 2 que hay acá. ¿No? ¿De acuerdo? Ese sería 20, ¿no? Pero, ¿qué hago? Como es fundamental, aparece el difuso. Salto electrónico. Como hay salto electrónico, borras esto y le colocas acá 1 y acá le colocas 1. ¿No? Y aparece justamente tu 90. 90 electrones del torio. Entonces, aquí llenamos niveles energéticos. Como esto es el sexto gas, empiezas de 7. 7, acá sería 7, retrocedes 6, retrocedes 5. ¿Está bien? Ahora, este principal no hay electrones, por lo tanto, como no hay electrones, lo borras. ¿Qué quiere decir? Ahora, lo siguiente, ¿no? Si es difuso, si es fundamental incompleto, esto sería tierras raras, 3B. Acá sería la suma de electrones, ¿no? 2 más 1 sería 3B. ¿Ves? El periodo es el mayor nivel de energía. Periodo 7, grupo 3B sería. Así sería. ¿Está bien? ¿Está configurado? ¿Está bien la configuración? Chicos. Está bien, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Acá tenemos, mira, los representativos, ahí está, 1A, NS1, ¿no? Alcalinos, son los alcalinos, excepto al hidrógeno, ¿no? Recuerda que el hidrógeno es un elemento no metálico, no es alcalino, ¿no? Los alcalinos en este caso, nosotros lo conocemos, de acuerdo como litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, son elementos alcalinos, son metálicos, son metales reactivos, son metales, en este caso, livianos. Pero el hidrógeno no es un elemento metálico, es un elemento no metálico. Ahora, la razón por que está arriba de los alcalinos es porque el hidrógeno presenta un electrón en su capa de valencia. Solamente tiene un electrón. Por esa razón se encuentra arriba. Ahora, el 2A en este caso es su terminal de configuración es NS2, ¿no? NS2. Alcalinos térreos sería justamente su familia, excepto al helio. El helio, para nosotros, chicos, el helio representa un gas noble. Ese gas noble del helio, ¿de acuerdo? Este gas noble del helio está justamente, es una estructura estable. Entonces, el helio no estaría considerado como un alcalino térreo, ya que no tiene características metálicas, no presenta características metálicas. Entonces, aquí vendría a ser NS2, pero para alcalinos térreos, excepto al helio. El 3A, si sumas los electrones, sería 2 más 1, sería 3A, pero le estás sumando 10, ¿te das cuenta? Por eso es grupo 13. ¿Ya? Por eso se llama grupo 13. Y a eso le llaman terrios o boroides. Ahora, el 4A es carbonoides. El
4A es carbonoides, ¿no? 4A ahí sería carbonoides. El 5A se llama nitrogenoides o nicógenos. El 6A se llama anfígenos o también llamado calcógenos. El 7A se llama halógenos. Acá se encuentra el gas, bueno, no gas, se encuentra el no metal líquido de la tabla. ¿Quién es el no metal? No metal líquido de la tabla periódica. ¿Alguien se acuerda quién es el no metal líquido de la tabla? ¿Mm? No metal, ¿ah? No metal. No, no metal. Claro, bromo, ¿no? El no metal. Es el no metal. Ya. Es el bromo, pues, ¿no? En el 8A, los elementos del 8A tienen justamente 8 electrones de valencia. 8 electrones es un nivel mayor, a excepción del gas noble, ¿ya? Los gases nobles, en este caso, no todos los electrones son 8. El helio justamente no tiene 8. Tiene solamente 2. 2 electrones nada más tiene. ¿Sí? Muy bien, ahora los de transición. En el caso de la transición tenemos lo siguiente, bueno, ahí está los metales de acuñación, que vendría a ser para nosotros el 1B. El 1B estaría representado por el metal de acuñación. Ahora, ¿cuál sería el metal de acuñación? ¿No? Ahí tenemos elementos químicos, ahí se encuentra, en el metal de acuñación, se encuentra conocido como elementos nobles, el elemento, el mejor conductor eléctrico. ¿Cuál sería el mejor conductor eléctrico? ¿Mm? Uh-huh. ¿Cuál sería, chicos? El cobre es el segundo mejor conductor, ¿eh? El cobre es el segundo mejor conductor eléctrico. Claro, ahora sí, la plata sí es el mejor conductor. El elemento metálico mejor conductor eléctrico es la plata, ¿de acuerdo? Después le sigue el cobre, después le sigue el oro. El cuarto es el aluminio, ¿ya? Uh-huh. Bien, muy bien. La plata, ¿no? Abajo, acá se encuentra lo que ustedes conocen como mercurio, ¿no? El mercurio es el elemento puente. El elemento puente es el metal líquido de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Es el metal líquido de la tabla periódica. Muy bien. Bien. 3B vendría a ser familia del escandio. Ahí está la suma de electrones. 2 más 1 sería 3. Familia escandio. Pero termina en difuso, ¿te das cuenta? Grupo 4B sería 2 más 2 sería 4, ¿no? Termina en difuso. Familia del titanio. 5B sería justamente el de 3. El 6 sería acá, terminaría en D4, ¿no? Pero como pasa un electrón al nivel menor, del mayor al nivel menor, sería familia del cromo. 7B sería 2 más 5, sería familia del manganeso. Y el 8B son los elementos, en este caso, hierro, cobalto, níquel, la familia hierro, cobalto, níquel, que vendría a ser los metales ferromagnéticos, ¿no? Ferromagnéticos, ahí están. Entonces, esto vendría a ser para nosotros justamente lo que conocemos como elementos representativos y de transición. Los bloques de la tabla periódica tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles serían los bloques de la tabla periódica? Tenemos aquí los bloques, se refiere a char difuso principal.
y fundamental. Esos serían bloques de tabla periódica. ¿Por qué se le considera SHARP? Bloque SHARP, porque todos los elementos químicos que su configuración electrónica tiene una terminal S, ¿no? O sea, terminan en S. A eso se le consideran bloque S, ¿ya? Bloque S. Esos son llamados bloques S. Y bloque P, ¿no? Son aquellos elementos químicos que su terminación de configuración terminan en P. Todos terminan en P. A eso le llaman bloque P. A excepción justamente del helio, ¿no? El helio no es bloque P. Se encuentra en este sector de la tabla, pero no es un bloque P. El helio es un bloque SHARP, bloque S. ¿Ya? Aquí en el medio existe el difuso. Acá está el difuso. ¿Sí? El difuso está en el medio, su bloque, y aquí se encuentra el bloque fundamental, ¿no? Ese es el bloque fundamental. ¿Ya? Porque los elementos lantánidos o serie de lantánidos y actínidos, en este caso, terminan en su nivel F. Por esa razón es el bloque F. Bien, acá tenemos la clasificación de la tabla periódica, ¿no? La clasificación se da mediante metales reactivos, metales livianos, son metales de transición, metales pesados, otros metales con diferentes características que el pesado y el liviano, las tierras raras, que también son considerados también metales, ¿no? Y aquí en la forma escalonada se encuentran los metaloides, ¿no? Los metaloides, también conocidos como, en este caso, semimetales, ¿no? Los semimetales. Los semimetales son considerados así, ya que tienen propiedades de conducción eléctrica, pero también la temperatura, ¿no? La temperatura hace de que el metaloide pueda conducir corriente eléctrica siempre y cuando se eleve. Y si es un no metal, si baja la temperatura, se comporta como un elemento no metálico, y un elemento no metálico no conduce corriente eléctrica. Ese metaloide o semimetal es la frontera, ¿no? O marca la diferencia o la separación entre un no metal y un metal. Los metales aproximadamente representan un 80% de la tabla. O sea, hay en mayor cantidad de metales que no metales. Existe en mayor cantidad. Ese 20% están dentro ahí el metaloide, está el no metal y está el gas noble. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que el 80% representan a los elementos completamente, bueno, en este caso metálicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado justamente en mencionar de los metales y no metales. A ver, acá tenemos el enlace químico, ¿no? El enlace químico para nosotros, jóvenes, es un enlace, en este caso, cuyo proceso justamente es responsable de la interacción atractiva entre los átomos y moléculas, que confiere estabilidad. O sea, el motivo principal para que dos elementos químicos se puedan unir, ¿de acuerdo?, es garantizar la estabilidad. Para que ustedes garanticen una estabilidad de los elementos, tienen que llegar justamente al octeto estable. El octeto estable es lo siguiente, es encontrar justamente 8 electrones, ¿no?, en el mayor nivel de energía. Debe contener 8 electrones en el mayor nivel de energía. 8, absolutamente 8 electrones en el nivel mayor. Entre átomos y moléculas, ¿no?, que confieren estabilidad. Los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Más o menos la idea es esta, ¿no? Acá obtenemos, mira, los elementos al estar separados presentan altísima energía. Y por tener alta energía, lo que tienen es justamente baja estabilidad. No tienen estabilidades. O sea, su estabilidad es menor. Ahora, para que ellos obtengan una mayor estabilidad, lo que buscan es justamente eso, ¿no? Liberar energía para que puedan unirse. Esa unión química a ellos le permiten estabilidad. La representación para que un elemento llegue a tener estabilidad es que ellos anhelan adaptarse a la distribución electrónica de un gas noble. Recuerda que los gases nobles son aquellos elementos químicos que presentan estabilidad por naturaleza. Por naturaleza, justamente, los gases nobles no se enlazan por eso. O sea, son estables.
Ellos no necesitan enlazarse con otros elementos para tener estabilidad. Ellos ya son estables ya. Entonces, por esa razón, los elementos químicos lo que hacen es buscar eso, buscar adaptarse a la distribución electrónica del gas noble. Entonces, buscan eso. Y para que encuentren eso, ellos por eso expulsan energía para poder unirse y tener la representación de un gas noble, ¿no? Ahora, ¿mediante qué se une? Mediante sus electrones de valencia. O sea, los electrones de valencia son los responsables de las uniones químicas, ¿no? Entonces, la unión química se da mediante los electrones de valencia. ¿En busca de qué? En busca del octeto estable. ¿Ya? Eso es lo que busca, la estabilidad. En la clasificación de los elementos vamos a constar acá del enlace iónico, ¿no? El enlace iónico para nosotros representa lo siguiente. El enlace iónico o electrovalente consiste en la atracción electrostática entre las partículas o cargas eléctricas de signos contrarios, llamados iones. A ver, acá sí puedes observar, mira, ahí está, se nota con total claridad que el sodio está cediendo electrones, ¿sí o no? Está cediendo electrones. Y el cloro, en este caso, lo que está haciendo es atraer ese electrón que ha perdido el sodio, lo ha traído a su capa de valencia. El cloro, en este caso, ha llegado a tener 8 electrones en su nivel mayor, ¿ves? Tenía 7 electrones verdes, pero está adheriendo, está uniendo, ha traído un electrón en su nivel mayor. Lo que ha encontrado es el octeto. ¿Ves? Llega el octeto. Y como ha ganado, se carga negativamente. En cambio, el sodio lo que ha hecho es perder su electrón de valencia. Profesor, pero si el sodio pierde su electrón de valencia, ¿cómo se vuelve estable? Sí. ¿Que al perder se vuelve estable? Sí. Claro que sí se vuelve estable. A ver, y eso se puede comprobar mediante una configuración, ¿eh? A ver, vamos a configurar el sodio, ¿ya? Mira, voy a colocar acá el sodio. El sodio, su Z es 11. Al hacer la configuración, acá sería el gas noble neón. Y tendría ahí 3S1. Entonces, si yo quiero convertirlo en catión, significa que el electrón, su electrón de valencia del sodio, su electrón de valencia, el de acá, ¿no? El de acá, lo va a expulsar, lo va a ceder. Entonces quiere decir que él cede un electrón. Y al ceder un electrón, eso se transforma, bueno, llegaría a tener 0. Entonces ese nivel ya no estaría. Quiere decir que el sodio, al liberar ese electrón, al perderlo, se ha cargado positivamente más 1. Entonces quiere decir, como ya no hay tercer nivel, solamente le quedaría el gas neón. Quiere decir que el catión sodio se ha adaptado a la configuración electrónica de un gas noble. O sea, quiere decir que, profesor, que al sodio le conviene perder, pues. Si él pierde su electrón, se estabiliza, ¿no te estoy diciéndote? O sea, se adapta a un gas noble. Ya se adaptó, ¿ves? Porque es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea ahí? Chicos, ¿se entiende la idea del sodio? Sí, se entiende la idea por qué pierde. Ahora, profesor, ¿pero por qué pierde electrones? Ya, pierde, ¿pero por qué? ¿Por qué lo cede? Ese es el punto. ¿Por qué cede? Uno es llegar a la estabilidad, ya, lo entiendo, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué manera hace o qué tiene el sodio para que lo pierda? ¿Qué tiene? Ah, ya. Lo que tienen los elementos químicos son fuerzas de atraer electrones. Pero el sodio es un elemento metálico. Y los elementos metálicos, una de las características importantes de un elemento metálico es que tiene baja electronegatividad. La electronegatividad mide la fuerza de todo elemento y poder atraer electrones. Entonces, al tener baja, él no retiene su electrón de valencia. Frente a un elemento que tiene alta electronegatividad, ¿no? Él atrae electrones y por eso lo desprende. Entonces, por esa razón, el sodio ya al no tener la fuerza, ¿no? Él libera ese electrón.
Y al liberarlo también obviamente le favorece al átomo sodio. ¿Por qué? Porque lo estabiliza. Entonces ambos, en este caso, ambos obtienen, ¿qué cosa? El octeto estable, ambos. Si bien es cierto, uno pierde y otro gana, pero ambos se favorecen. Ahí, al cargarse positiva y negativamente, hay una atracción electrostática. Por eso, en el enlace iónico es unión de iones, catión y anión. Esa unión de iones, cationes y aniones son un enlace fuerte, son muy fuertes, son interacciones fuertes. Por eso, generalmente a temperatura ambiental, los compuestos iónicos son sólidos. Entonces, en síntesis, ¿de acuerdo? En síntesis, en conclusiones, podemos decir que las características de un enlace iónico es que se da entre elementos metálicos y no metálicos, entre metal y no metal. Así se dan los enlaces iónicos, metal y no metal. Uno pierde y uno gana. O sea, en un enlace iónico hay una pérdida y hay una ganancia de electrones. A esa pérdida y ganancia de electrones se le considera transferencia de electrones. La unión química que se da en un enlace iónico es por una transferencia de electrones. Ahora, si un elemento tiene baja electronegatividad y otro elemento tiene alta electronegatividad, la diferencia, la resta entre ellos es menor, ¿de acuerdo? Perdón, es mayor, porque como es alta y baja, la diferencia debe ser mayor. ¿Mayor a cuánto? A 1,7. Si tú restas las electronegatividades de los átomos, ¿de acuerdo? Y si es mayor a 1,7, ya es un iónico ya. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería un ejemplo? Acá tenemos, indique el compuesto K2O si es iónico, ¿no? O no. Donde la electronegatividad, que es dato del problema, el potasio es 0,8 su electronegatividad y el oxígeno es 3,5. Si tú haces una diferencia de estas electronegatividades de los elementos, de acuerdo, de la fuerza de cada átomo, tú haces la diferencia y te sale 2,7. Y 2,7 para nosotros, jóvenes, vendría a ser mayor, ¿sí o no? Mayor que en este caso que 1,7, ¿no? Sí es iónico, ¿no, Lisandra? Muy bien. Eso es iónico, porque la diferencia sobrepasa 1,7. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos diferenciar los iónicos. Ahora, los compuestos iónicos tienen propiedades. Esas propiedades, en este caso, las he generalizado mediante 3 puntos importantes. Sólidos, que son a temperatura ambiente. Ahora, ¿debido a qué son sólidos a temperatura ambiental? Debido a sus fuerzas que mantienen unidos a los iones. Esas fuerzas unidas a los iones son muy fuertes. Y por este motivo, la temperatura ambiente del compuesto se halla siempre en estado sólido. En estado sólido, los compuestos iónicos no conducen corriente eléctrica, pero en cambio, cuando están disueltas en agua, sí lo hacen, porque forman iones. Los iones son transportadores de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, son muy buenos conductores los compuestos iónicos, siempre y cuando estén fundidos, o sea, en estado líquido, o, en este caso, cuando estén disueltos en agua. Pero en estado sólido son pésimos conductores eléctricos, no conducen corriente. Forman redes cristalinas altamente ordenadas. Eso se debe en este caso, a los aniones y cationes que tienen posiciones en el espacio. O sea, una función donde se da mediante redes cristalinas como la que estás viendo en imagen. Poco a poco hay atracción justamente entre carga negativa y carga positiva. Eso hace de que se formen ese tipo de redes en los compuestos iónicos. Esa interacción entre positivo y negativo, esa atracción es muy fuerte. Por eso su punto fusión y ebullición de estos compuestos son elevados, mayores a 400 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que lo que hemos dicho, las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos los iones son fuertes, es costoso separarlos, ¿no? Por tal motivo, son de elevados puntos de fusión y ebullición. ¿Ya? Son características muy importantes de los compuestos iónicos. Ahora, en cambio, un enlace covalente es muy diferente. Un enlace covalente para nosotros representa ya una compartición de electrones. Debido a que el enlace covalente se da mediante elementos no metálicos, los elementos no metálicos tienen alta electronegatividad. Y al tener alta electronegatividad, jóvenes, significa que ninguno de ellos va a ceder electrones. El único que cede electrones es el metal. Pero esta unión covalente, este enlace covalente,
se da entre elementos no metálicos. Y al tener elementos no metálicos, no hay transferencia de electrones. Por lo tanto, aquí se da como si fuese, entre comillas, un acuerdo entre átomos para poder, en este caso, llegar a un objetivo que es el octeto estable. Formar el octeto para ellos es muy importante, ya que forma una cierta estabilidad. Básicamente es lo que tú ves ahí en imagen, ¿no? Ahí ves que el oxígeno, al tener 6 electrones, tiene la necesidad de tener 8. Por eso el carbono le comparte 2 al oxígeno de la izquierda. Lo mismo pasa al oxígeno de la derecha. También comparte 2. Y a su vez, al carbono, al compartir a la derecha y a la izquierda 2 electrones, se favorece porque también el oxígeno de la izquierda y derecha le está compartiendo sus 2 electrones también, formando el octeto. Los 3 elementos llegan al octeto. Si te podrás dar cuenta, alrededor del elemento llegan a tener 8. Mira el carbono cómo llega a tener 8, ¿ves? Tiene 8. A eso le llaman compartición. ¿Se entiende la imagen, no? La compartición de electrones. ¿Sí? Ahora, las características del enlace covalente se da mediante, en este caso, entre 2 elementos no metálicos, ¿no? Elementos no metálicos, esa unión de no metales se da enlace covalente, ¿ya? Y esta unión se da mediante un traslape, un enlace, un par enlazante. Esa unión se muestra mediante la compartición de electrones. Si ambos tienen alta electronegatividad, significa que su diferencia es mínima, o sea, debe ser menor a 1.7, pero mayor o igual a 0. Eso quiere decir que si a mí me piden hallar o determine si un compuesto es justamente iónico covalente, yo tendría que hacer una diferencia de electronegatividad, que en este caso ahí tenemos 2,4 y 2,1 del carbono y el hidrógeno. Entonces, si hago una simple diferencia, obtengo así, 2,4 menos 2,1 me sale 0,3, ¿no? 0,3. Y acá tendría justamente lo siguiente, ¿no? 0,3 está en este intervalo, ¿no? Entonces es covalente, ¿no? Sería covalente. Muy bien. Bueno, los tipos de enlace covalente vendría a ser para nosotros así, ¿no? Un enlace covalente polar, ¿de acuerdo? Es polar. ¿Por qué polar se dice? Porque el enlace se da entre elementos diferentes, entre átomos distintos, ¿no? En átomos distintos, la unión química entre átomos distintos, nosotros decimos que es covalente porque son no metálicos, pero a su vez son, en este caso, uniones químicas en diferentes densidades electrónicas. La densidad electrónica del átomo verde, ¿no? Se obtiene mayor, ¿por qué? Porque presenta más electrones libres. O sea, la polaridad está por acá. Acá hay déficit de electrones libres, pero acá abundan electrones libres. Entonces quiere decir que acá se carga parcialmente positivo y acá se carga parcialmente negativo. No estoy diciendo que forman iones, por si acaso. La carga parcial depende mucho de los electrones libres que tiene cada átomo. O sea, ¿a qué le llama electrones libres, profesor? Los electrones libres son electrones que no participan en el enlace, que no participan, que no se enlazan. Esos se llaman electrones libres. ¿Ya? Y los electrones, ¿puede un átomo tener electrones libres? Por supuesto, sí puede, ya que en la formación del enlace solamente participan máximo 3 para poder llegar al octeto estable. Hay electrones que pueden sobrar. A eso le llaman electrones libres. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, como regla práctica, para yo identificar un covalente polar, solamente me basta ver que la unión química está en átomos distintos. Si está en átomos distintos, es un covalente polar. En cambio, un apolar no. Un apolar es la unión química, pero en átomos idénticos. Como está ahí en la imagen, ¿no? Son átomos idénticos. Y al ser átomos idénticos, la diferencia de electronegatividad tiene que ser igual a 0, ¿no? La diferencia de la electronegatividad tiene que ser igual a 0. Así. ¿Se entiende la idea, no? Bien. En el enlace covalente dativo, el dativo, ¿de acuerdo? El dativo
es justamente un átomo que está otorgando, está prestando o está compartiendo dos electrones. O sea, un elemento químico comparte dos electrones al enlace. El otro átomo no comparte nada. Es un enlace formado desigualmente. No hay igualdad acá, no es equitativo. El coordinado, solamente un átomo es responsable, el otro no. A eso le llaman dativo. El átomo aporta dos electrones. La idea es justamente aquí. Mira acá. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Acá el azufre también tiene sus 6 electrones de valencia. Ambos necesitan 2 electrones y ambos se favorecen compartiendo electrones. Al compartir electrones, el oxígeno presenta ya 8 electrones y el azufre también, al compartir, también presenta 8 electrones. El que no tiene 8 es él, ¿ves? Pero él no puede compartir en forma doble, porque si tú compartes en forma doble, el azufre llegaría a tener 10. No tendría la estabilidad. Por lo tanto, el azufre no va a enlazarse así. No va a compartir de esa manera. Entonces, ¿qué hace el azufre? El azufre lo que hace es aportar sus 2 electrones al enlace. Estos 2 electrones lo aporta, lo presta al oxígeno y también el azufre lo utiliza. Ambos se favorecen con estos 2 electrones para que el oxígeno llegue al octeto estable. A eso le llaman dativo, porque el azufre proporciona 2 electrones al enlace. Esta flecha significa eso. El azufre proporciona 2 electrones al enlace. Ahí está. ¿No? A ver, ejemplo. Primero, el diagrama de Lewis, pero para los iónicos. Mira el iónico. En el Lewis, el K2O, acá está K2O, ¿no? El potasio, ¿de acuerdo? El potasio, tenemos acá 2 átomos de potasio, que es un elemento metálico. Tiene un electrón de valencia, 1. Y el oxígeno, en este caso, es un elemento no metálico. Y un elemento no metálico, ¿de acuerdo? Que tiene 6 electrones de valencia. Esto es iónico, metal, no metal, metal, no metal. Potasio, hay 2 potasios, 2 elementos potasios, pero solamente existe un átomo de oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene ese átomo de oxígeno? Tiene 6, ¿no? El oxígeno necesita 2 electrones de valencia. El potasio tiene 1 nada más. Él desprende, por su baja electronegatividad, desprende electrones. Lo libera para ser estable. Y ese electrón desprendido, el oxígeno lo atrae. Y al atraerlo, ocurre la transferencia de electrones. El otro potasio también desprende su electrón y el otro lo transfiere. Quiere decir que el potasio tiene 2 potasios, pero cada potasio pierde un electrón, pierde +1. +1 significa que cada potasio ha perdido un electrón, ¿no? Y el oxígeno se nota con total claridad que ha ganado solamente 2 electrones. Al ganar 2 electrones significa que se carga -2. A esto se le conoce diagrama en Lewis. Es un diagrama justamente en Lewis. Cargas opuestas, ¿no? Opuestas positivas y negativas. Catión y anión, ¿no? Aquí en el medio ocurre justamente la atracción electrostática, ¿no? La atracción o unión por cargas. En cambio, un covalente no es así. Un covalente, tenemos acá, mira, al SO3, elemento no metálico, no metálico. Los dos son no metales, ¿ves? Entonces, el covalente, el azufre y el oxígeno, tenemos acá 6. Entonces, aquí vendría para nosotros, ¿no? Tendríamos que al oxígeno poner 6 electrones de valencia cada uno. Todos tienen 6, por si acaso. Ahí está. Pero, al tener 6, en este caso, ambos necesitan, ¿qué cosa? 2 electrones. Para ser estables, el oxígeno y el azufre necesitan 2. Y acá, estos 2, ambos se favorecen. Van a compartir. Comparten uno acá, sería 7. Comparten otro, sería 7. Sería 8. Entonces, este oxígeno llega al 8. 6 aspitas con 2 puntitos amarillos, 8. Y el azufre, 6 puntitos amarillos con 2 aspitas, 8. ¿Ves? Ambos comparten. Hay una compartición ahí. ¿Qué pasa con los otros oxígenos? Bueno, no puedes enlazarlo, no puedes compartirlo ahí, porque el azufre perdería la estabilidad, el octeto. Entonces quiere decir
de que el azufre se sacrifica, pues, ¿no? Y dice, no, voy a proporcionarte mis 2 electrones para formar enlace. Te favoreces con tu octeto y yo también me favorezco con el octeto. Bien, eso vendría a ser el activo, ¿ves? El azufre es el que proporciona 2 electrones al enlace. Es el dativo que proporciona 2 electrones al enlace. ¿Sí? Entonces, no vayas a confundir un covalente con un iónico. ¿Eh? Un iónico es justamente cargas positivas y negativas. Y un covalente no forma cargas positivas y negativas, forma moléculas. ¿Ya? Claro que el covalente puede tener también ser cristales, por si acaso. Por ejemplo, aquí en las propiedades de espacio covalentes pueden ser que las propiedades varíen entre moléculas y los cristales covalentes. Los compuestos covalentes moleculares tienen puntos de fusión y ebullición bajos, debido a que sus fuerzas entre moléculas son débiles, siendo mayores cuando aumenta su polaridad, ¿no? Conforme va aumentando la polaridad, en este caso va aumentando la fuerza entre las moléculas. No conducen la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ya que no tienen electrones libres, se disuelven en sustancias con su misma polaridad, es decir, si es polar en disolventes apolares y en este caso en polares cuando sea polar, ¿no? O sea, se puede disolver polar-polar o apolar-apolar, ¿no? De esa manera. En cambio, los cristales covalentes no. Los cristales covalentes presentan altos puntos de fusión y ebullición, tales parecidos a un iónico. Son muy fuertes. En cambio, los insolubles en casi todos los elementos disolventes suceden en los cristales, pero también en este caso no conducen corriente eléctrica a excepción del grafito. El grafito, jóvenes, sí puede conducir la corriente eléctrica. Él sí conduce por la forma hexagonal que presenta su estructura, en este caso su geometría. Bien. Son parte teórica que tienes que manejar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a desarrollar la práctica, ¿de acuerdo? A ver, pregunta número 1. A ver, ¿qué dices? Punto 1. ¿Las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos? ¿Eso es verdad o falsedad? A ver, ¿qué dicen ustedes? Carlos dice verdadero. ¿Será cierto lo que dice Carlos? Muy bien, ¿verdad? Los elementos químicos de la tabla periódica actual, ¿no? Están en función al número atómico, eso lo habíamos dicho al inicio de la clase. Recuerda la ley periódica antigua, en este caso la de Mendeleev, donde el orden creciente a la masa atómica era ordenado a los elementos químicos mediante propiedades químicas y físicas, en este caso de cada elemento. Punto 2. La tabla periódica actual está constituida por filas o arreglos horizontales denominadas periodos y por columnas o arreglos verticales denominadas grupos. ¿Verdad o falsedad? ¿Qué dices? ¿Mm? Verdadero, ¿no? Claro, profesor. Periodos, en este caso, son filas horizontales y grupo representan columnas verticales, ¿no? Eso sí representa. Muy bien. Verdadero. Aproximadamente la cuarta parte de los elementos de la tabla periódica moderna son metales. Falso, ¿no? Claro, profesor, porque usted dijo aproximadamente metales es el 80%. El 20% es justamente, está entre metales, no metales, metaloides y gases nobles. Entonces quiere decir que el 80% sobrepasa el 25%, definitivamente. Falso. La respuesta al ejercicio vendría a ser la D, ¿no? La respuesta sería la D. Ahí está, ¿no? Muy bien. Excelente. Pregunta número 2. ¿Cuál es la incorrecta respecto al cuarto periodo de la tabla periódica moderna? A ver. En este periodo, o sea, me están hablando del cuarto periodo, se completa el llenado de orbitales 3D, ¿no? En este periodo se completa el llenado de orbitales 3D. A ver, acá tenemos nuestro gráfico, ¿no?
El gráfico nos dice lo siguiente. El cuarto periodo tiene 3D llenos, mira. ¿Ves? Todos están llenos ya. Entonces quiere decir que la A es correcta. Eso no es falso, es correcto. Es verdad. Todos los elementos de transición tienen sus orbitales 4s semillenos. ¿Eso es verdad o falsedad? Carlos dice que es falso. ¿No? Es falso, ¿no? Es incorrecto, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, primero, en este caso, a ver, vamos a analizar. Voy a analizar el cobre. El cobre tiene 24. Si yo configuro, chicos, esto sería argón, sería 4s2 y 3 difuso 4. Profesor, no puede ser eso, ¿no? No puede ser. Entonces, al no poder ser justamente el trabajo correspondiente, yo voy a tener lo siguiente. Voy a estabilizarlo cambiando justamente los electrones. Esto sería 1 y acá sería convierto a 5. Yo te pregunto, ¿esto es semilleno? Sí, ¿no? Esto es semilleno. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo otro elemento químico? 26. Acá si yo estoy configurando, obtengo justamente al argón y acá tengo a 4s2, pero 3 difuso 6. Acá también tengo el 4s, tengo el difuso, ¿no? Es el B, ¿no? Transición también es, pero él está lleno. Pero acá dice todos. No, pues no todos, ¿no? No todos. Puede ser que uno esté semillando. ¿En qué caso está semillando el 4s? En el caso D4 y D9. Solamente en el D4 y en el D9 están semillenos. En el resto están llenos. Por lo tanto, ahí está generalizando. Eso es falso, entonces. ¿Ves? Así me doy cuenta. En este periodo, en este caso, el periodo contiene 18 elementos. Sí, acá está el periodo número 4, ¿no? El potasio, calcio, ¿no? Ahí lo tenemos, el periodo 4, ¿no? Potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y criptón. Son justamente los elementos químicos que representan al cuarto periodo. ¿Cuántos elementos hay? Hay 18 elementos, ¿no? Hay 18 elementos. Es verdadero. Y también el periodo 4 inicia con el potasio y termina con el criptón, ¿no? Sí, es la respuesta. Muy bien, chicos, es la B, ¿no? La B sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, pregunta número 3. Los halógenos terminan su configuración electrónica en NS2 y NP5. ¿Quiénes son los halógenos? Los halógenos es una familia que pertenece al grupo 777A, ¿no? Y al ser el 7A, ¿no? Al ser el 7A, la suma de electrones debe ser 7. Por lo tanto, sí es verdad, ¿no? Claro que es verdadero. El sexto periodo contiene 32 elementos químicos, tabla periódica. El sexto periodo está acá. Este es el sexto periodo, ¿de acuerdo? Ahí está el sexto periodo. Pero él también es sexto periodo, ¿te das cuenta o no? ¿Sí o no? No, es parte de del periodo 6. Por lo tanto, yo tengo que contar este periodo, esta cantidad de elementos, pero también abajo. Hay que contarlos, ¿no? Y al contar todos, jóvenes, al contar toditos, ¿de acuerdo? Señalo justamente que es 32. Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Los elementos del grupo 1A, ¿de acuerdo? Elementos del grupo 1A. Los elementos del grupo 1A terminan, dice, tienen un electrón a nivel externo, ¿de acuerdo? ¿Eso es verdad o falsedad? Muy bien. Verdadero también, ¿no? Muy bien, claro. Claro, los elementos del 1A terminan en NS1, ese es su terminal, por lo tanto, también es verdad. Son los elementos del 1A en el S1. El S2 es el 2A, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ya habíamos visto eso, ¿no? Bloque Sharp. Verdadero, todas son verdaderas ahí. Bien. D, ¿no? Pregunta número
4. La D, dice mi estimada Alexandra. A ver, ¿será correcto? Dice ion D negativo, o sea, un elemento con carga negativa -2. El Z no lo conozco, pero me dice que es isoelectrónico con cloro -1, 17. Entonces significa que los electrones son iguales. Z más 2 es igual al cloro que tiene 18 electrones. Por lo tanto, sería que igualado sería 16. Al configurar Z16, obtengo justamente 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. 2 más 4 vendría a ser 6, ¿no? Que vendría a ser para nosotros, ¿no? En este caso, la familia anfígeno o también llamado calcógeno, ¿no? Muy bien, Carlos, es calcógeno. Sería calcógeno porque también es anfígeno, ¿no? Sí, es verdad. La respuesta es la D. En este caso tenemos ahí una lista de números atómicos y hay que tener en cuenta qué cosa hay, que pertenezcan al mismo grupo, ¿sí o no? Tienes que tener en cuenta que pertenezcan al mismo grupo. Entonces vamos a configurar. El E11 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ¿no? 3S1. Entonces aquí el grupo son los electrones del mayor nivel. El mayor nivel es 3. Por lo tanto, sería un electrón en el mayor nivel, sería 1A. ¿No? 1A. El 12 vendría a ser configurado y el mayor nivel también sería 3 nuevamente, pero solamente tendría 2 electrones en el mayor nivel. Sería 2A. Acá tengo 38, utilizo el criptón, 5S2, ¿no? Mayor nivel es 5, 2 electrones en el mayor nivel, sería 2A también. Este E36 es el criptón. 36 es el de criptón, ¿no? Ese es gas noble, ¿no? Gas noble. 52 sería criptón. Acá sería mayor nivel 5 y 5 sería 4 más 2 sería 6. 6A. 56 sería xenón, 6S2 sería 2A también. La respuesta, ustedes ya lo han dicho, muy bien, excelente, sería 2A, 2A, 2A. Clave, la letra B. B sería la respuesta al ejercicio. Bien, siguiente. En este caso, ¿cuáles son los siguientes elementos? Dice que es representativo, ¿de acuerdo? Es representativo. Es representativo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ahí. Tenemos al vanadio, vanadio 23. Configuramos. Para que sea representativo, jóvenes, tiene que ser de grupo A, ¿de acuerdo? Tiene que ser de grupo A. Por eso, o bien termina en S, o bien termina en P. A ver, el vanadio es argón, sería 4S2 y 3D3. Termina en difuso. Ah, ya, ese es grupo B. No, ese es grupo B. El cobalto 27, argón, 4S2 y 3D7. Termina en difuso, grupo B. ¿Ves? El galio, en este caso, argón, 4S2, 3 difuso 10, 4P1. Eso termina en P. Él es grupo A, porque termina en P, ¿no? El proactinio es justamente como Z21. El radón sería, en este caso, 7S2, 5F2, 6D1. Acá el fundamental está incompleto, ¿de acuerdo? Como está incompleto el fundamental, ¿de acuerdo? Formando el difuso, esto vendría a ser un grupo B, pero interno. Grupo B interno, el proactinio, ¿no? Interna. El mercurio 80 sería xenón, 6S2, 4F14 y 5D10. Esto no es interno. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que no es interno? Porque el fundamental está completo. 14, ¿ves? Está completo, pues. ¿Ves? El incompleto es interno. El completo vendría a ser difuso de frente. Transición. Él es transición de frente. Por el difuso. Transición. Entonces la respuesta ahí sería el galio porque te piden justamente el grupo A. ¿No? La C. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes relaciones no es correcta? A ver, A, aluminio 13. Tiene que ser representativo. Para que sea representativo, ¿qué tiene que pasar? O bien termina en S o bien termina en P. ¿De acuerdo? En S o en P. ¿Sí?
Entonces sería neón, 3S2, 3P, en este caso 1. Termina en P, sí es grupo A. Sí, porque termina en P, ¿no? 8, ¿no? Oxígeno 8. 2 electrones en el nivel externo. A ver, entonces, ¿qué significa esto? Significa de que hay que configurar y saber que cuántos electrones hay en el nivel externo, o sea, en el último nivel. 1S2, 2S2, 2P4. Hay 2 más 4 sería 6. O sea, hay 6 electrones en el último nivel, ya que el nivel ahí mayor vendría a ser 2, ¿no? Acá tendremos 2 y acá tenemos 2, ¿no? Ahí está. El cloro 17 dice que es un halógeno. Para que sea halógeno, tú tienes que garantizar de que la suma de electrones es 7, porque es 7A, ¿sí o no? Entonces, suma electrones sería 2 más 5 sería 7, ¿es correcto? En 11, sodio 11, configuro, y al configurar me sale grupo 1A, porque es los electrones del mayor nivel, y el periodo es el mayor nivel, definitivamente periodo 3. Periodo 3, grupo 1A. ¿Está bien? La respuesta sería la B, ¿no? Muy bien, sería la B. Siguiente. 8. Hay que averiguar cuál de los elementos químicos se le considera un representativo, o sea, grupo A. Ahí tenemos vanadio, argón, 4S2, 3D3, difuso, grupo B, cobalto, 27, argón, también difuso, grupo B, bario, xenón, 6S2, termina en char, grupo A. Él es grupo A. Plata, cretón, muy bien, termina en difuso, grupo B. Uranio, ahí hay un problema porque aquí dice F3, entonces F3 está incompleto, por lo tanto eso vendría a ser transición interna, ¿no? Grupo B interno, grupo B interno. Bien, respuesta la A. Bueno, en este caso grupo A es la clave, la C porque es el bario, ¿no? Es el bario. Sí, está bien, el bario sería, ¿no? Así es. Averigüemos en este caso, el fluoruro de magnesio, lo correcto sería esto, ¿no? Esto sería lo correcto del fluoruro de magnesio. El magnesio más 2. ¿Por qué más 2? Porque el magnesio está en el 2A, pierde 2 electrones. Como ha perdido 2 electrones el magnesio, ¿quién gana esos electrones? El flúor. Pero el flúor es un halógeno, y el halógeno es de 7A. Ha ganado 1, sí, ahí está, correcto, ha ganado 1, pero como hay 2 acá, significa que ha ganado 2 veces, ¿no? Dos electrones ha ganado. Entonces significa que es correcto, ¿no? La primera es verdadera. Óxido de aluminio. El aluminio está en el 3A, ¿no? Pierde 3 electrones. El oxígeno está en el 6A, gana 2 electrones. Eso está correcto. Ahí está, ¿ves? Entonces, acá sería 2 por más 3 sería más 6 y 3 por menos 2 sería menos 6. Sumatoria 0 es correcto. Aquí, esto está completamente falso. ¿Por qué me doy cuenta que es falso? Porque este 2 que está abajo. Él no puede ser así. Acá debería estar como coeficiente, ¿no? Así, ¿ves? Como lo ves acá. Sodio más 1, ¿de acuerdo? Acá sería S menos 2. Eso sería completamente falso. El estroncio es del grupo 2A, pierde 2, y el oxígeno es 6A, gana 2. Eso es correcto. El calcio es del 2A, pero mira, acá dice que el calcio pierde 3. No, pues no puede perder 3, pues si está en el 2A. El 2A tendría 2 electrones de valencia. Por lo tanto, el calcio pierde 2. Y el fósforo ganaría 3 porque es del 5A. Falso. La respuesta ahí sería la clave, la letra C. C sería la respuesta. ¿Ya? Y acá hay que poner el calcio más 2, ya sabes que pierde 2, acá lo gana el flúor, esto es lo correcto. En la B, ahí está, el magnesio pierde 2, el nitrógeno ganaría 3. Nitrógeno está en el 5A, para que llegue al octeto debería ganar 3, pues, ¿no? 5 a 3 sería 8. Entonces sería 3 por más 2 sería más 6 y 2 por menos 3 sería menos 6, también sale 0, ¿no? Es correcto.
acá está, potasio es un metálico alcalino, más 1, pierde 1, y acá en este caso estaría justamente el azufre ganando 2. Hay 2 potasios porque ha perdido 2 veces, ¿no? Un potasio pierde 1 y otro potasio pierde otro electrón. Entonces sí es correcto lo que está manifestándose acá. Y el este sería también lo mismo, ¿no? Pasaría lo mismo, 2 electrones estaría perdiendo el potasio pierde cada uno un electrón, por lo tanto significa que estaría ganando el oxígeno los 2 electrones. Lo que te preguntan es la mayor atomicidad. ¿Quién tiene mayor atomicidad, chicos? A ver, ¿quién me puede decir quién tiene mayor atomicidad? Muy bien, es la B, ¿no? Porque es 3 más 2, ¿no? Claro que sí. Mayor atomicidad vendría a ser, en este caso, la B, ¿no? Que sería 2 más 3 es 5. Es el que tiene mayor atomicidad. Porque él tiene 3, él tiene 3, él tiene 3, ¿no? Él tiene 5 nada más, el único, ¿no? Muy bien. Hemos terminado justamente el trabajo de enlace químico. Espero pues que te haya servido bastante saber un poquito más de lo que es el campo de la tabla periódica y también la unión de los elementos. Conmigo será hasta la próxima semana. Alista tu calculadora porque vemos